cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber. Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel, así te protejo. Aquí sigues dentro. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas, yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. que tú te vayas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto que sea miércoles 27 de marzo. Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas para platicar con el maestro José Sergio, quien amablemente ha aceptado estar hoy con nosotros para tratar de profundizar en un tema que me parece muy importante. ¿Qué hacer en medio de la tormenta? Y es que normalmente decimos que después de la tormenta viene la calma, pero sería importante empezar a estudiar, a analizar qué podemos hacer cuando estamos en la tormenta. Así que le doy la más cordial bienvenida al maestro José Sergio, quien ya se encuentra aquí. Maestro, mi estimado maestro, buenas tardes. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Pues muy agradecidos, maestro. Usted sabe que tenemos un programa de crecimiento personal en el instituto y pues estamos talachando duro. Dice Sabato que tan duro es el oficio de vivir que cuando empezamos a aprenderlo es hora de irse, parafraseándolo, ¿no?
Así es, exacto. Sí. Entonces, pues no queda más que talacharle, estudiarle, machetearle, decía mi abuelo, ¿no? Y estar en la búsqueda, estar en la búsqueda. Dicen los logoterapeutas que no se trata de alcanzar el sentido de la vida, sino de buscarlo. Y eso es lo que precisamente le da fuerza al sentido. Maestro, ¿cómo ha estado? ¿Ya de vacaciones? Pues relativamente de vacaciones, porque digo, hay todos los pendientes que tiene uno en la vida mientras uno está trabajando en otro lado, hay que aprovechar a hacerlos ahorita, ¿no? Y a eso me dedico ahorita, a hacer todo lo que tengo pendiente, que por el trabajo no Exacto. puedo hacer. Sí, Precisamente enviábamos un mensaje a nuestra comunidad estudiantil y les decíamos que las vacaciones son una ilusión, que descansar no es precisamente estar en una actividad, sino ordenar algunas cosas que tenemos pendientes, ¿no? Porque pues la mente siempre las tiene ahí presentes y a veces, aunque no las tengamos conscientes, pues no nos dejan descansar, no nos dejan enfocarnos, ¿no? Y hablamos de una organización, hablamos de estar lo mayor estructurado posible, inclusive atender aquellas deudas que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Visitar algún lugar, dar lectura a un texto, saborear algo, no lo sé, es como bastante complejo. De repente, como solamente vamos atendiendo lo inmediato, ¿no? Lo cotidiano. Así sí. que si usted está de acuerdo, pues podemos empezar a hablar un poco acerca del tema, calentar motores. Maestro, ¿qué pensó cuando le mandamos la propuesta temática? Pensé en mis 60 años de experiencia para comenzar, porque si esta pregunta me lo hubieras hecho a los 20 años, hubiera sido terriblemente compleja responderla, porque Sí. imagínate, ya a los 60 años ya puede uno, las cosas se ven de manera totalmente diferente, ya no te angustias ya no te angustia cualquier cosa, sabes, hay una frase que mi madre decía mucho, dice que después de la tormenta viene la calma, pero también no hay mal que dure 100 años, ¿sí? Ni sujeto que los aguante. Entonces, ante cualquier problema hay diferentes posturas, tanto filosóficas, tanto teóricas, pero también la gente que a lo mejor no tiene estudios, te lo puede decir de otra manera, la experiencia de vida tiene una forma de afrontar las cosas también. ¿Sí? No se necesita exactamente tener preparación académica para hablar de este tema, ¿no? Cada quien con su propia experiencia puede dar alternativas, dar sugerencias, dar orientación sobre este tema. Es muy interesante. Por eso a mí me tiene pensando desde hace un buen rato todo lo que uno puede decir, hablar, platicar al respecto. Dice que hay algunas reflexiones que hemos hecho al respecto en los círculos de crecimiento personal y particularmente he hecho énfasis en que, bueno, yo sé, conozco parte de su vida, lo conozco como profesor, lo conozco como psicoterapeuta, tengo un afecto especial por su trabajo, pero vivir o la vivencia no es propiamente tener experiencia. Usted tiene mucha experiencia porque ha ido resignificando la vivencia, estudiándola, aprendiendo de ella. Pero ¿cuántas personas no pueden llegar a cierta edad sin haber procesado toda esa experiencia o toda esa información? No sé si logro plantear el punto. Fíjate que uno de los, sí, 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 entiendo lo que dices, y uno de los elementos que más me surge constantemente tiene que ver con la autoestima. Es Ok. que puedes tener 40, 50, 60 años, pero si la autoestima está lastimada, no permites madurar, no te permite madurar, y entonces no vas a tener una visión clara de cómo solucionar un problema. Los alcohólicos, por ejemplo, tienen el gran problema de que al estar intoxicados, tengan la edad que tengan, su problema de alcoholismo no les permite tener una solución a la problemática que vive. La solución se queda muy corta, lo mismo que un sujeto con fármaco dependiente. En general, un sujeto, por ejemplo, con adicciones.
¿sí? ¿Sí? Un sujeto con una baja autoestima, una autoestima no funcional, ¿sí? Va a hacer que la toma de decisiones sea compleja en su vida porque no tiene la capacidad de hacer una introspección, hacer un análisis, hablar consigo mismo, pero así abierto y fuertemente para ser honesto. Y también le es muy difícil entonces ver a largo plazo, sobre todo situaciones muy personales. Cualquier sujeto puede planear en la vida y puede lograr objetivos a futuro, pero materiales. Lo difícil es llegar a hacer con nosotros mismos cosas importantes. Por ejemplo, la honestidad es un elemento bien difícil de hacerlo. Todo el mundo en el día, si contáramos desde que alguien se levanta hasta que se duerme, cuántas mentiras dice en el día, es sorprendente. Hay libros que hablan, dice, de 200, 300, hasta 400 mentiras al día. O sea, es asombroso. Claro, llamémosle mentira a la exageración, a la omisión, a la distorsión, ¿sí? Entonces, y hay gente que sí, ya por hábito miente, exagera o esconde, distorsiona la verdad. Y eso, cuando te das cuenta, ya está alterando tu vida. En cambio, cuando eres honesto contigo mismo y te hablas francamente, es cuando empiezas a darte cuenta quién eres, qué eres, hacia dónde vas y empiezas a exigirte. Y entonces es cuando empiezas verdaderamente a lograr objetivos en la vida, porque son primero los objetivos que tienes que lograr por ti. Los materiales son exactamente lo de menos, fíjate. Qué interesante esto que dice. Hay bueno, en un círculo de estudio mencionaban que si se resuelve con dinero está barato, ¿no? Como usted lo decía, ¿no? Porque el trabajo personal, ¿no? Es muy complejo. Pero voy a hacer, quiero que hagamos énfasis, si me lo permite, en este concepto de autoestima. Sí, Nuestro, hay muchos intentos y muchos ejercicios. Cuando digo intentos no lo digo en una forma peyorativa, sino todo lo contrario. Hay muchos ejercicios, muchos espacios en donde están trabajando fuertemente con el ser humano, con la persona, ¿sí? Desde grupos de rehabilitación, alcohólicos anónimos, en las cárceles, en las iglesias, ¿no? Inclusive los grupos de deporte, ¿no? El Kung Fu, o sea, pero ¿qué sucede cuando una persona llega a una situación problemática, una situación que resolver, y su autoestima no es fuerte? Ya sé que usted me va a decir que depende de la edad, ¿no? Pero ¿por qué no lo vamos trabajando? sí, sí. Ah, sí, depende de la experiencia del sujeto, depende de la fortaleza que tenga en sí mismo para enfrentar. Por ejemplo, un niño, qué curioso, un niño de tercero de primaria que empieza que en un momento dado alguien empieza a hacerle bullying, por ejemplo, la diferencia radica en ese creer en él, porque así lo enseñaron en casa, a comunicarse, a creer en él, en enfrentar la situación, ¿sí? Antes de recurrir a tal vez a otro tipo de ayuda, puede enfrentarlo él solo. Y ese niño, a su muy corta edad de 8 años, 9 años, puede llegar a visualizar cuando no está teniendo un buen resultado, entonces puede pedir ayuda, ¿sí? Platicarlo con la confianza que hay y la comunicación que hay en casa, expresarlo, externarlo y pedir ayuda. El problema está en que si desde muy pequeño no se le vivió en la violencia, en el maltrato, en una situación emocionalmente eh, dura para él, obviamente no tiene ni la confianza en sí, por supuesto, no tiene ni la confianza en sí mismo y mucho menos en la gente que está a su alrededor. Y entonces ese problema de bullying
que podía haber solucionado él mismo, va a subir de tono y cada vez va a ser más y más y más fuerte hasta que pueda llegar a cosas graves, terriblemente graves, como es hasta el suicidio, ¿sí? En púberes. Pero tiene que ver en la fortaleza, en la comunicación dentro del núcleo familiar para enseñarle a afrontar las situaciones o si no puedes, entonces busca ayuda, que es una de las alternativas que se sugieren cuando no puedes, cuando hay un problema y no entiendes cómo resolverlo, pues busca ayuda, ¿no? Es una alternativa. Ayuda con gente a la que le tengas confianza, ayuda con gente con la que te sientas bien emocionalmente y puedas expresarte, ayuda en otra situación, ayuda profesional con el psicólogo, con el orientador, con el psiquiatra, hasta con el médico también, ¿no? Sí, pero la importancia es la fortaleza que tienes para pedir ayuda. Hay muchas cosas. Recuerdo que en clases, en licenciatura, se decía una definición de inteligencia, una definición rusa, ¿no? Rosa, Y decía que, ¿verdad? Y decía, inteligencia es la capacidad de pedir ayuda. Porque no es como tan sencillo, ¿no? O sea, no es fácil a veces. Y no es fácil tampoco en el sentido de ser asertivo, o sea, ¿a quién le pido ayuda? ¿No? ¿Con quién me acerco? ¿A quién le pido orientación? No es tan simple de repente. Entonces, supongamos que, bueno, no supongamos, está quedado entendido que esa estructura, la fuerza, esa estructura comienza en la infancia, ¿sí? Pero llegamos a la adolescencia, llegamos a la adultez. ¿Y qué empieza a pasar, maestro? Usted es psicoterapeuta. ¿Qué empieza a pasar en el adulto cuando se enfrenta a situaciones problemáticas? no tiene, depende de, todo siempre es, depende de. Recuerda que no existe la claridad y la verdad total, sino es en función al sujeto, ¿sí? Hay situaciones, por ejemplo, para los maestros que comienzan a dar clases, de repente es un caos, un grupo, pero para alguien que ya tiene 20 años dando clases, pues es pan comido, ¿sí? O para alguien que tiene 50 años dando clases y es risorio porque ya se ha enfrentado, imagínate la cantidad de grupos que ha visto. Entonces, lo mismo, tiene que ver esa fortaleza con la que ha enfrentado la vida. Yo siempre le he dicho a los padres que no le resuelvan la vida a sus hijos. Tampoco se trata de problematizársela todo el tiempo, pero sí que aprendan, que les inviten a platicar, a hablar, a comunicarse para dar alternativas de solución. Ahorita una forma y un enfoque súper importante para trabajar con el adolescente es permitirle hablar. Parece estúpido y tonto este concepto, pero el gran problema del adolescente es porque el adulto quiere que haga algo, pero jamás le ha preguntado al adolescente si está de acuerdo o qué le parece o qué sugerencia hace, qué le gustaría, cómo le gustaría, qué propone, qué dice, qué quiere, ¿sí? Y automáticamente le estamos enseñando a que dé soluciones, ¿sí? Y empieza a entrenarse ese adolescente a solucionarse su propia vida. ¿Sí? Y entonces cuando se enfrenta a situaciones va a ser más fácil porque ya tiene la práctica. Sí, por supuesto, o sea, que vaya entendiendo las situaciones propias de su edad, ¿no? Es decir, acompañarlo, a lo mejor orientando su diálogo, ¿no? Cuestionándolo, en el sentido de que él se vaya dando cuenta de que hay posibilidades. Creo, maestro, que quiero compartir una de las situaciones que a título personal yo he ido reflexionando, y es que cuando una persona le llega una situación por resolver, o le llega un problema, vamos a llamarlo problema, ¿no? Le llega un problema, eh, cree o asume la idea que tiene el problema más grande del mundo, Ujú. ¿no? Así como soy como la persona más desdichada en este momento. ¿Sí? ¿Sí pasa eso? Sí, sí, porque
no tienes la experiencia. Así de simple, ¿no? No hay una situación que hayas vivido y que te haya permitido tener una idea de qué hacer, porque jamás habías pensado cómo solucionarlo, ¿sí? Entonces, Yo, no- te cuento, sí, perdón, sí, adelante más. no, te cuento una anécdota de niño. Cuando era niño, mi madre no me dejaba o nos dejaba hacer cosas a nosotros, mis hermanos y a mí, y yo tenía la responsabilidad de lavar trastes, pero resulta que ya iba a llegar ella y yo estaba desesperado porque no había un estropajo. ¿Sí? Y no había en ningún lado y no sabía cómo lavar. Tenía yo 11 años, 12, ¿sí? Y muy simple. Mi abuelo me ve angustiado y me dice, ¿qué te falta? ¿Qué tienes? Le digo, es que va a venir mamá y no he lavado los trastes. ¿Y qué te falta? Estropajo. Que se va corriendo, que corta un pedazo de tendedero. Del tendedero, lo que hace es eh, desenredarlo, le da una forma y me dice, ten. Imagínate, pero mi abuelo ya tenía los 60 años, entonces a mi edad, por no enfrentar y no saber algunas situaciones, era caótico ese momento porque ya sabía que me iba a ir como en feria con mi madre. Entonces, es eso, es la experiencia y lo que no tienes, a lo que no tienes acceso. Ahora, por ejemplo, para mí, automáticamente, si hiciera falta algo, ya sé que puedo usar cualquier cosa para lavar unos trastes, pues, o sea, ya no forzosamente tiene que ser un estropajo, pues, ¿sí? Hay muchas cosas. Quizás un elemento que nos pueda ayudar para los que estamos tratando de crecer, a los que estamos buscando la estabilidad tratar de mantener la estabilidad es el enfoque, el aquí y el ahora, ¿no? Los estratistas, los humanistas así lo llaman, ¿no? Eh, hay una idea, concepto que es eh, el hombre es sus pensamientos. Pero eso tiene muchas líneas de análisis. Por ejemplo, si yo estoy aquí hablando con usted, diría Maslow, es un fenómeno de intimar, porque intimamos a través del diálogo, ¿no? Estamos compartiendo un tiempo, estamos compartiendo un espacio. Pero si en este momento yo me segmento, por llamarlo de alguna manera, y mis pensamientos se van a otro lado, mi cuerpo, mi biología está aquí, pero realmente estoy en otro lado. Y lo que sucede con los problemas es algo parecido. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un problema, estamos pensando en el problema, pero pensando como en una forma de angustia, como en una forma de ansiedad, como en una forma de preocupación. Y no estoy diciendo que no sea válido, o sea, más bien estoy diciendo que a veces eso no nos permite prestar la atención o focalizar la atención, ¿no? Entonces, si las personas ejercitamos el aquí y el ahora, y me gustaría que usted pudiera expandir un poco más este concepto, a mí me parece que podríamos visualizar un poco más, se podría ampliar nuestro campo visual sobre la situación. Inclusive, algunas veces puede llegar a pasar a que, pues, no es un problema, ¿no? ¿Qué opina usted? Es que tiene que ver, es problema porque el sujeto no le ve de manera cercana la solución a su incógnita. Ah, y, y obviamente, ante la situación de no resolver algo que tienes pendiente o no saber cómo resolverlo, entonces se asoma a tu vida algo que nosotros en psicología llamamos ansiedad. Y la ansiedad no es otra cosa que traerse del pasado las situaciones emocionales o traerse del futuro las preocupaciones que va a generar y los problemas que puede generar el no resolver el problema. Y entonces es cuando el sujeto se sale del aquí y ahora para ir a buscar dentro de las experiencias del pasado que no le sirven para nada, ¿sí? O dentro del futuro que obviamente no existe, pero que fantasea con él y eso es lo que le angustia porque le gustaría resolver para seguir dando pasos adelante hacia el futuro. ¿Sí? El problema está en que ni uno, ni el pasado, ni el futuro le va a ayudar. Ahora, lo más difícil de todo es que las personas entiendan que es el aquí y ahora.
En consulta, la única forma de poderles enseñar, siempre les digo, es, eh, les hago un ejercicio que miren hacia abajo, que abran las piernas, miren hacia abajo en el piso y vean un punto. En cualquier parte de ese piso donde están, vean un punto, el más mínimo e insignificante punto, y se le queden viendo por 30 segundos, o si pueden más tiempo, adelante, un mes, ¿sí? Y el problema está en que ah, el gran problema radica en que ese sujeto, ¿sí? Va a tener, eh, ¿cómo te diré? A ver, está centrado en ese minuto, y cuando le preguntamos qué siente exactamente en ese instante, qué sentimientos aflora, enojo, coraje, ira, miedo, angustia, lo primero que te contesta es nada. Es lo primero que te contesta, nada, estoy bien. Exacto, ese es el aquí y ahora. Ese es el verdadero aquí y ahora, ¿sí? Y entonces, Conectar con el tiempo presente. exacto, ese es vivir en el aquí y ahora, y el aquí y ahora no tiene emociones, ¿sí? El problema es el pasado y el problema es el futuro, ¿sí? Al Claro. futuro le has regalado y le has sembrado emociones que quieres cosechar. Y en el pasado está lleno de emociones que las revives y las revives, pero no las puedes cambiar porque no hay nada, no hay forma de poder cambiar el pasado, ¿sí? Ok, a ver, entonces voy a poner una situación. Uno de los grandes, de las grandes situaciones, de los fenómenos que se presentan es las finanzas. ¿Sí? Un porcentaje importante de las personas tenemos deuda. Ahora, la deuda, voy a comentarle una idea. La deuda es aquello que se tiene un compromiso por pagar, pero que no se puede pagar. Eso es deuda. Ujú. Porque si yo tengo un compromiso por pagar y lo puedo pagar, no es deuda. No es Es un problema. compromiso financiero, ¿no? Y cada mes voy a pagar. Sin embargo, fíjese, financieramente hay un concepto financiero que cambió, que anteriormente para dar un crédito había el concepto de capacidad de pago y ahora el concepto es capacidad de endeudamiento. Es decir, qué tanto resiste la persona estar endeudada, ¿no? Se ha estudiado mucho al respecto que las deudas quitan la estabilidad total de la persona, inclusive Sí, llegan a la enfermedad, ¿no? sí, 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 sí. Claro, entre más grande sea la deuda, por supuesto, es todavía mucho más difícil concebir en pagarla. Porque se va haciendo una bola de nieve además. Sí, 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 Pero sí. el punto que quiero aquí traer es causa-efecto. Es decir, el problema en el tiempo presente, si lo empezamos a visualizar como un efecto, la verdadera solución estaría no en tratar el efecto, es decir, el síntoma, sino tratar de encontrar el origen. ¿Sí me explico? Es Sí, decir, sí. no dramatizar por qué estoy endeudado, ¿no? O sea, sino por qué estoy endeudado. Para empezar a buscar en dónde realmente tiene la fuente o el origen ese problema. No sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Sirve eso? O sea, ¿sirve tratar de encontrar el origen? Sí, hay soluciones. La primera de ellas que cualquier analista financiero te puede dar, por ejemplo, por la experiencia que tiene, es empieza a pagar las deudas más pequeñas que tengas, Pequeños, ¿sí? ¿sí? Empieza a pagar. O sea, y el empezar a pagar por las deudas más pequeñas, obviamente, ya te va a dejar, va a empezar a ser menos pendientes en tu vida, hasta que te quedes tal vez con la deuda más fuerte,
pero ya no tienes tantos pendientes. Alguien que debe a 10 empresas y va pagando gradualmente y resulta que en un año terminó de pagar las 9, pero ahora le debe solamente la parte más gruesa y más fuerte a una, pero ya se quitó 9 problemas, ¿sí? Ese es de entrada, por ejemplo, una sugerencia que quien no pide sugerencia, orientación o ayuda, obviamente no sabe qué hacer. Al contrario, ¿no? Hay gente que se enfoca en pagar a la empresa más grande y termina endeudado cada vez más y más y más con las partes más pequeñas, ¿no? Porque nunca pidió ayuda, ¿sí? Entonces, Sí, eso es lo pero que, sí, vamos a problematizarlo más. Es decir, ¿dónde empieza la conducta de endeudamiento? ¿Y por qué empieza? Fíjese, por ejemplo, en el prólogo de Sumergir, escrito por Erich Fromm, dice Fromm, el ser humano, dice, es el eterno lactante, el que quiere más y mejores cosas. sí, sí, Y sí. esa idea la desarrolla de una manera magistral, a mí me parece, en el amor a la vida, en el capítulo de abundancia y saciedad, ¿no? Es decir, nunca vamos a salir de ese círculo si no resolvemos en dónde estuvo la fractura. No sé si logro hacer el planteamiento. Sí, sí. Entonces, ¿en dónde empieza? Porque si el concepto inicial fue autoestima, y a mí me gustan esos tres conceptos, autoconcepto, autoimagen, autonomía, ¿no? ¿En dónde empieza la no resolución de una situación problemática y que evidentemente se va a hacer una bola de nieve? Ah, es que, aunque muchos digan que no es cierto o que no estén de acuerdo, tampoco digo que sea verdad lo que te voy a decir, pero en mi experiencia, ah, tiene mucho que ver la historia dentro del núcleo familiar para tener la fortaleza de enfrentar cualquier situación, ¿sí? Hay gente que vivió las finanzas de sus padres que siempre estuvieron endeudados para llevar un negocio y siempre lo vivió y lo vio, pero también vio y escuchó cómo lo resolvían, no estaban tan angustiados y decían, desde la frase religiosa de Dios proveerá hasta tenemos que esperar, va a salir, la confianza y se enfocaban en no perder la línea de la familia, ¿sí? Pero porque vienen de una familia que está educada o metida en las finanzas. El problema es cuando te toca estar dentro del núcleo familiar de una familia que jamás estuvo en esto, obviamente vive en el caos y el niño absorbe este caos y no aprende a solucionar, porque la filosofía de la familia no le ha permitido aprender, porque la filosofía de la familia no le ha enseñado al sujeto a enfrentar las cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde ahí, desde la historia, por eso para mí es muy importante la familia, porque ya después, a partir de los 6 años, cuando sales a la sociedad en la primaria o en el kinder a los 4 años, empiezas a tener gradualmente problemas. Siempre les digo a los muchachos, o sea, el problema de un niño de 6 años es un verdadero problema a los 6 años, ¿sí? Pero el problema de un niño de 10 se ríe del problema del de 6 años, ¿sí? Pero para uno de 15 el problema del de 10 es risorio, ¿sí? Y para uno de 30 el problema del de 15 también es risorio. Entonces tiene mucho que ver también en la edad, en la experiencia, por eso la importancia de la familia para que permita, no, por eso soy enemigo de darle a un niño menor de edad un videojuego porque no le va a permitir solucionar un solo problema en su vida de manera real, ¿sí? En cambio, fíjate, a un niño que no tenga tecnología, constantemente va a estar buscando cómo entretenerse, desde hacer cosas con un palito, sacarle filo, hacerlo, ponerle, quitarle, hacer manualidades, ¿sí? En este instante, por ejemplo, me llama la atención, a mi edad, a los 10 años, 12 años, yo sabía hacer un papalote para volar en esta época, ¿sí? En este instante no he visto un solo niño que sepa hacerlo, excepto aquellos que no tienen tecnología. En las comunidades todavía hay niños que sí pueden hacerlo.
papalotes. Esa es la gran diferencia. Entonces, regresamos a la infancia, es decir, si queremos solucionar algo, tenemos que hacer un análisis de nuestra existencia, es correcto, ¿no? ¿Sí? Desde mi Pero, enfoque, sí. pero ¿quién no le creería? O sea, ¿por qué dijo eso? Porque hay teóricos que le apuestan a que, por ejemplo, gente increíblemente importante como Vygotsky, que apuesta al concepto social, que todo, o sea, lo que aprendiste en familia, pues sí, pero realmente el concepto social es el que te forma, dice él. Sí, y yo no estoy en contra, es cierto, pero tiene mucho que ver las bases con las que fuiste formado. Un niño con bastantes valores, educado en valores, cuando salga a una sociedad problemática, va a poder elegir qué quiere y qué no quiere. El problema Uno está, de, ¿sí? uno de los ejes rectores en esos círculos de crecimiento personal que tenemos es que el ser adulto es la oportunidad de responsabilizarme de mí. ¿Qué quiero decir? Cuando empezamos a hacer un análisis de nuestra existencia, lo podemos hacer de dos formas, de muchas, pero voy a mencionar dos. La primera es con dolor, con sufrimiento, porque las personas a veces vienen cargando esos eventos dolorosos, esos eventos traumáticos, y cada que tratan de regresar para suturar, así digo yo, ¿no? Para suturar, para remendar aquello que fue fracturado, lo sufren. Y la otra es con una visión de sanidad, es decir, voy a tratar de encontrar en dónde está la situación para sanarme. ¿Sí? ¿Qué opina usted de eso? Es que la fortaleza de que vas adquiriendo a lo largo de la vida tiene que ver con la forma en que te han, te has llevado en la experiencia social, ¿sí? O sea, aquí retomo a Vygotsky, ¿sí? Es cierto, eh, te digo, fuiste formado de una manera, pero ahora formado en las experiencias sociales te van a permitir a ti ir tomando decisiones. Y hay decisiones que sabes que la vas a regar, ¿sí? Porque no fue la mejor que tomaste, ¿sí? Y hay decisiones que te pueden, que puedes permitirte tal vez solucionar porque no salieron bien, pero puedes todavía tener la alternativa de solución. Ejemplo, una joven que le pida a los 18 años a sus padres ya comprarse su propia ropa, que le den los papás el dinero, porque ahora ella quiere comprarse su propia ropa porque antes se la compraban sus padres. Y los padres acceden, le dan una cantidad de dinero y la jovencita, pues, sin experiencia, lo que hace es meterse a internet, compra en línea, y cuando le llega su ropa, ¿qué crees? Ella compró la talla que ella decía, pero no sabe que ese tipo de talla ahora es en función a la marca, en función al país de donde se produce muchas cosas. Y cuando llega la ropa es pequeña, no le queda la ropa. ¿Sí? Acaba de meterse en un gran problema para ella porque no sabe qué hacer. ¿Sí? Y de repente se le ocurre pensar que así como lo compró en línea, ahora la puede vender en línea, ¿sí? Y entonces le encuentra la solución a su problema, ¿sí? Porque ya aprendió que así se como compró, así también lo puede vender, ¿sí? Y pone ahí para que la gente no caiga en esto, es decir, es una talla más chica de lo que normalmente se pide, y entonces lo aclara. A lo mejor lo vende un poquito más barato para que salga, pero digo, recupera su dinero y le queda la experiencia que comprar en línea no es la mejor opción, ¿sí? Acaba de aprender algo importantísimo en la vida, ¿sí? Al menos no la ropa, ¿no? Exacto, sí, sí, A mí me gusta hablar con usted porque casi usted siempre lo vuelve cotidiano, ¿no? Así como cosas, escenas muy de la cotidianidad que van pasando en las familias, personalmente, ¿no? Colectivamente. Pero bueno, voy a abrir otra línea si me lo permite. sí, Dice,
La pareja. La pareja, evidentemente, las relaciones de pareja, o como se está viviendo una relación de pareja, actualmente está tomando nuevos matices, ¿no? Está tomando nuevos colores, nuevas texturas, ¿no? Nuevas formas de vivenciar. Ahora, cuando una pareja se encuentra, se enamoran y entonces idealizan algo. Sí, Un maestro mío dice, esa idealización no está en el presente, sino en lo que puede llegar a ser, es decir, a construir. sí, A mí me encantó eso, porque entonces nos responsabiliza, eso podemos llegar a hacer, ¿no? sí, así es. Bueno, entonces, pero la mayor parte de las personas no tienen esa información. Es decir, esto que estoy viviendo como enamoramiento no es, no es algo tan real, de llamarlo de alguna manera, sino es algo que puede llegar a ser si ambos trabajamos en ello. Y como la mayor parte de las personas no tienen esa información, de repente, como vulgarmente decimos, se empieza a sacar el cobre, ¿no? Se empieza Sí, a sí, sacar el sí. cobre, y empiezan conflictos y conflictos importantes, conflictos serios. Curiosamente, la mayor parte de las rupturas surgen en el conflicto, pero en el conflicto malsano, o sea, en el conflicto no, que no se le está dando orientación, que no se le está dando solución, sino en la ruptura violenta, llamarlo de alguna manera. ¿Por qué, maestro, se tiene que llegar a esas situaciones, de esos conflictos, si se supone que la base de una relación amorosa surge de las relaciones humanas? ¿Qué está pasando ahí? Es una cuestión cultural. Para comenzar, nosotros los latinos tenemos la cultura de, y lo hemos aprendido desde muy pequeños, fíjate cómo el adulto va forzando al niño, lo primero que le dice es si ya tiene novia, al niño ya de preescolar, lo vamos forzando, que es importante tener una pareja, ¿sí? Y, y cuando la gente, por ejemplo, el enamoramiento es lo más absurdo, pero es lo más rico que puede haber, porque es cuando haces clic con alguien, ves a alguien, te ves a alguien, notas la importancia que te da y tú le das la importancia y empiezan a mezclar tiempos, mezclar gustos, mezclar muchas cosas para saber si se entienden. Solo que hay algo que la gente no sabe, que el enamoramiento tiene caducidad y el enamoramiento, ¿sí? No puede durar más de 2 años, porque si dura más de 2 años, es entonces más adelante, cuando esos sujetos se casaron, vienen los reclamos clásicos de ya no eres como antes eras más atento, antes hacías esto, antes lo otro, antes me regalabas flores, antes me invitabas a comer, antes esto, ¿sí? Porque ella o él sigue esperando ese nivel de enamoramiento eterno que lamentablemente se ha comercializado a través de la televisión, del cine, ¿sí? Y se piensa que todo el tiempo y toda la vida va a haber enamoramiento. No, después del enamoramiento, lo que sigue ahora es la construcción de la pareja, ¿sí? El Y el compromiso, construir, el compromiso. acuerdos, claro. Sí, sí, sí. Entonces, al haber construcción, juntos empiezan a resolver todas las situaciones pendientes que quedan, porque empieza a haber de entrada la comunicación, es lo primero de ellos. Lo primero, ¿sí? Y después de la comunicación, ahora vienen los acuerdos. ¿Y qué quiero? ¿Cómo quiero empezar a mejorar esa relación? Entonces, eso es lo que ahora es curioso, pero hace 10 años la gente llegaba a que le solucionara la vida en el consultorio. Ahora se les orienta a que construya la relación de pareja y funciona muy bien, porque construir implica en ocuparte primero en ti para después poder ocuparte en el otro, ¿sí? Entonces, y regresamos al concepto de autoestima, de autoconcepto, de autosuperación,
Porque si estás bien tú, automáticamente vas a salpicar a tu pareja en el mejor de los planes para empezar a construir. ¿Sí? Y cuando construyes, Dice, ¿sí? dice que, bueno, yo recuerdo con mucho cariño las clases de los maestros recuerdo otra clase en donde usted ponía un caso de una pareja en donde les regaló un calendario del Kama Sutra, ¿sí se Ah, acuerdan, no? sí, 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 sí. Que cuando regresaron dijo, no pudimos, pero cómo nos divertimos, ¿no? Exacto. Como esa recreatividad. Quiero hacer un comentario, si me lo permite. Sí, Usted sabe que yo soy participante de una religión, sí. pero me he autonombrado cristiano disidente, y le voy a explicar por qué. Ajá. Porque evidentemente uno va abriéndose, ¿no? A otras cosas y bueno, no voy a tocar el tema que me está viendo. Sin embargo, una de las cosas que yo sugiero y que va en contra del credo, de la doctrina, es antes de que tú comiences una relación, vive solo, vive sola. Es Sí, decir, hazte responsable de ti, sí, 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 sí. en el sentido más amplio de la palabra, porque vivir en casa es simple, pagan todo y uno llega, vive solo, ya sea que te saques un departamentito a 30 años o rentes. Y ya que hayas vivido solo contigo, contigo mismo, contigo misma, ahora vive con la persona. Empiecen a tener momentos, pues, ¿no? Un día, Sí. 2 días, 3 días. Vayan conociéndose. No sé qué pase si después se viven 2, 3 años. No tengan hijos, además. No, pero es que eso es vivir en pecado. Eso es fornicación, No, ¿no? eso es saber vivir, que es diferente, ¿eh? Sí, Fíjese que los judíos los que hicieron la ley judía están reformando sus propias leyes. Por ejemplo, miren, ellos dijeron, hoy la juventud se está tardando en casarse, dijo. ¿Cómo no van a tener relaciones sexuales cuando inclusive fisiológicamente es necesario? por supuesto. Eso es bien revolucionario para mí. Sí, sí, Y sí. entonces ellos están eh, reformando y dicen, bueno, órale, tú eres de nuestra religión, ¿no? Judía, dale, pero con la misma persona, o sea, tampoco es fiesta, pues, ¿no? Entonces, yo sugiero que las personas primero aprendan a vivir consigo mismas y después empiecen a tener este acercamiento, esta cercanía con otra persona para ver si realmente quieren estar ahí. ¿Qué opina usted de esto? Totalmente cierto. Es parte de la realidad. Fíjate que la cultura norteamericana hace eso. A los 18 años, así, rapidísimo, mi hijo, quieres universidad, adelante, pero tienes que empezar a ganar tu propio dinero. La gran mayoría de ciudadanos norteamericanos comienzan siendo meseros, comienzan trabajando en restaurantes, que es el más fácil de accesar, ¿sí? Y a empezar a independizarse, primero económicamente y después a independizarse del sitio de casa de padres, ¿sí? Y es cuando ellos de alguna manera empiezan a entender con claridad quiénes son, qué necesitan, qué quieren y qué camino quieren seguir en la vida. La gente que ha madurado y que ha aprendido, obviamente tomará caminos mucho más funcionales que aquel que no fue orientado de manera correcta, ¿no? Entonces, a diferencia de nosotros, por ejemplo, lo podemos ver en nuestra cultura, el muchachito inmaduro embaraza a la muchacha y lo primero que hace es llevarse a la casa de sus papás, ¿sí? Es muy clásico, es muy común en nuestra cultura y entonces ahora yo lo tengo porque yo lo he vivido
30 años en el trabajo que tengo por las tardes en el IEPO, trabajo con niños preescolares, y los problemas de conducta de los niños preescolares tienen mucho que ver con los padres de familia que viven en casa de sus papás y resulta que el niño no le obedece a sus papás, le obedece más a los abuelos. Entonces no tiene el papá, no tiene autoridad sobre su hijo, pero ahora tiene más autoridad el abuelo. El problema es que el abuelo no educa, el abuelo consiente, y entonces ese niño crece con un desorden conductual terrible, ¿sí? Porque no, es muy listo y sabe que al abuelo lo puede hacer como quiere y al papá ni siquiera le hace caso, ¿sí? Y a la mamá ni siquiera existe también, ¿sí? O pero aún son jóvenes que apoyados en la economía de los padres se salen a trabajar, ¿sí? Y yo nada más tengo a la abuela que va a dejar al niño a la escuela, la va a recoger y entra a las juntas que es citada la abuela. Pero los papás están desconectados. ¿Te imaginas qué consecuencia social trae el que ese niño no sea educado por sus padres? Entonces, y lo que va a haber, la repercusión social que va a haber más adelante, ¿no? Entonces, así, de ese vuelo tenemos la familia Saúl. Por eso quiero empezar a dar algunas sugerencias, algunas orientaciones a las personas que me están escuchando. Cuando estemos en la tormenta, yo siempre digo en los círculos de crecimiento, si te vas a caer, cáete de hocico. ¿Qué quiero decir con eso? Que te caigas en la misma dirección que tienes que seguir, es decir, no tuerzas el carro. Me caigo, me levanto y sí, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos en un problema, la tormenta, es el tema, lo que yo sugiero es, ten presente a dónde te has propuesto llegar. Ten presente qué es lo que quieres, porque a veces solamente se trata de resistir. Y metafóricamente me voy a permitir poner este ejemplo. No me gusta el box, por supuesto, pero he visto una técnica que los boxeadores cuando están acorralados usan y están siendo golpeados, y es que se cubren, ¿no? Y empiezan a recibir los golpes del contrincante. Tiene, cuando el contrincante empieza a golpear, empieza también a cansarse, y el otro, aunque lo están golpeando, Hay que aguantar, sí, sí. pero se está recuperando. Exacto, así De es. tal forma que espere el momento para darle un golpe y alejarlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay que saber resistir, porque todo se trata de conocimiento. Ahora, ¿quién sabe resistir? Por ejemplo, si yo sugiero que la vida la podemos dividir en 4 dimensiones: la dimensión biológica, la dimensión social, la dimensión profesional, la dimensión espiritual. Ahora, cuando yo tengo estabilidad, la mayor parte de estabilidad, y me llega una situación compleja y estoy organizado, va a ser más sencillo resolverla que estar desorganizado. Me explico. Sí, 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 Me sí. llega, me llega un tema de salud, pero mis finanzas están en orden. Es decir, lo puedo atender. ¿Sí ves? O sea, suena sencillo, pero no es tan sencillo siempre. Me llega una situación familiar, pero mi trabajo lo tengo en orden, es decir, al día, no tengo pendientes, puedo atender la situación familiar. Así es, ¿Sí me exacto. explico? Entonces, Sí. mi sugerencia es que tratemos de mantener lo más organizado y lo más estable posible nuestra cotidianidad. ¿Qué opinas de eso, más? Eso tiene que ver con las sugerencias que hacen, por ejemplo, los estoicos, ¿sí? Que ellos hablan sobre primero, acepta la situación, ¿sí? O sea, tienes un problema, pues acepta que existe el problema, porque el gran problema se convierte en un gigantesco problema cuando de entrada no aceptas que tienes problema. ¿Cómo? Fíjate, eh, cuando llegan los pacientes con alguna situación, por ejemplo, adicción a algo, eh, lo primero que dicen es, ¿usted cree que se pueda solucionar?
Les digo, desde el momento en que estás aceptando que tienes un problema, ya empiezas a encontrar o buscar la solución. El gran problema para mí, por ejemplo, es aquel que sabes que tiene un gran problema de alcoholismo, de drogadicción o de comida y no acepta el problema, ¿sí? Y no lo acepta, y no lo acepta, ¿sí? Y me decía un paciente, es que mi mamá es diabética, amanece con 280, 350 de glucosa y desayuna, por ejemplo, le fascinan y ya se echa sus 5 churritos diarios en el desayuno, ¿no? O sea, la señora no ha dimensionado el problema que tiene, ya no tiene dientes, ya se le cayeron por resultado de la diabetes, ¿sí? Y, sin embargo, la señora no es consciente de su problema de salud. Entonces, no va a haber solución ahí, no lo hay, ¿sí? Pero cuando el sujeto tiene una idea clara, o al menos ya sabe que está enfermo, automáticamente ya empezó la solución, ¿sí? Entonces, lo primero es aceptar la situación, aceptar que tienes algo que te está generando un conflicto, una desestabilización, algo que no te deja dormir o estar tranquilo, y entonces tienes que empezar a reconocer en dónde está el problema, qué es, qué es, ¿sí? Y cuando descubres que tienes un problema, ahora sí, puedes empezarte a enfocar en encontrar de diferentes formas las alternativas de solución, ¿sí? Me puedes, ya sea que vayas y pidas ayuda, sugerencias, guías, lo que quieras, ¿sí? Y sobre todo, mantener la perspectiva, ¿sí? Eh, ¿A qué se refiere esto? A que no toda la vida va a durar ese problema, ¿sí? Ahorita lo que hablábamos, ese sujeto que tiene 10 deudas a 10 diferentes empresas, si empieza a pagar poco a poco a donde menos debe, automáticamente con el tiempo cada vez va a deber menos hasta que debe tal vez a la que más, a la más grande, ¿no? Pero por mantener la perspectiva de solucionar el problema, resulta que empezó a solucionarlo, ¿sí? Ese es un enfoque, ¿sí? Es una forma, es una alternativa de empezar a solucionar los problemas en la vida. Y por supuesto que como en este momento estamos hablando con ser maestro, que es un psicoterapeuta ya con varios años de experiencia, me voy a permitir comentar otra sugerencia basado en el comentario del maestro José Sergio. Cuando estamos en una situación problemática, decía el maestro, podemos buscar orientación. Y esto es con un psicoterapeuta, con una psicoterapeuta, hablando profesionalmente. Ahora, lo que yo sugiero es, por ejemplo, si yo tengo 40 años, voy a poner mi edad. Si yo tengo 40 años, este año tengo 40 maestros. Yo te conocí chamaco, hace 20 años te Sí, conocí, entonces. hace 21 años, maestro, Sí, 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 en la clase de antropología social. así es. Bueno, es que ya suenan los 40. Bueno, supongamos que una persona de 40 se va a divorciar y lo quiere hacer de la mejor manera, pero al final es un duelo, es una pérdida, es una partida. Mi sugerencia es que no vayas con gente de 30 años o de 35, o gente que no ha vivido una situación compleja. Mi sugerencia es, lo voy a decir para que usen de su punto de vista, que vayan con personas de mayor edad, que, que, De que, mayor que lleven, experiencia, que lleven no hablemos de edad. Sí. kilometraje adelante recorrido. Y yo sugiero dos cosas, que esta persona tenga la formación académica, porque eso es importante, y la experiencia para orientar la situación. ¿Qué opina de eso? Totalmente cierto, digo, yo no estoy en contra de que los jóvenes recién egresados ejerzan la terapia, tienen que ir haciendo gradualmente sus pininos y su propia experiencia, ¿sí? Solo que siempre he sugerido, como a mí me lo sugirieron y funcionó muy bien mi psicoterapeuta, me decía, cualquier situación que no puedas o que se te dificulte resolver, ven conmigo, platícalo y yo te oriento. Y fue fantástico, fue la mejor solución que me haya dado,
porque entonces empecé a aprender mucho más, porque entonces iba yo a consulta a, a plantearle algunas situaciones que yo no sabía cómo entrarle a ciertos casos. Y entonces empezaba a decir, mira, por acá, ya preguntaste esto y esto. Y de repente dices, ándale, ¿no? Y te das cuenta que te falta experiencia, pero que con la ayuda de alguien con experiencia puedes entonces trabajar cada vez mejor, ¿sí? Entonces, yo no digo que no se trabaje, que la gente que no tiene experiencia no esté limitada a trabajar, pero a lo mejor la sugerencia va enfocada a que la gente busque, ¿sí? Si vas a buscar a un terapeuta, sí, de preferencia que tenga un poquito más de experiencia que alguien de tu edad, ¿sí? Es lo mismo que le digo a los muchachos, a los adolescentes, por Ah, ejemplo, en secundaria, la niña de tercera de secundaria, cuando le dice a su mejor amiga que su novio Carlos quiere tener relaciones sexuales, ¿ella qué opina? Imagínate una de 15 años preguntándole a otra de 15 años, obviamente la otra le va a decir que sí, ¿sí? Entonces, y yo les digo, y mejor, y si vas y le preguntas a tu tía de 25 años, o de preferencia, si vas y le preguntas a tu mamá te va a poder orientar, ¿sí? Con más seguridad, abiertamente sobre por qué sí o por qué no se podrían tener relaciones sexuales a los 15 años, ¿sí? Porque ya hay experiencia previa, ¿sí? Pero el detalle es que acuérdate que tenemos un gran conflicto social entre la gente adulta y la gente joven, y por lo tanto no hay la confianza, ¿no? Actuamos tan adultos que nos enojamos y regañamos a los jóvenes porque hacen pura tontería, ¿sí? Y los jóvenes obviamente nos niegan el acceso a la información que les podría ayudar muchísimo a ellos. Por eso te decía hace un momento eso que es. hay que orientar hay que permitirle a los adolescentes hablar y Me expresarse. gusta. Decía Freire que solo a través del diálogo podemos ingresar al campo nociológico de la persona. La propia persona puede ingresar a su campo nociológico. Antes Pues de de hecho leer, ahorita hace sí, ratito sugeriste a Alexander Sutherland Neill, que es el de Summerhill, y él hace exactamente eso. Él sí, le da claro. la oportunidad a los niños desde muy pequeños y a los adolescentes expresar absolutamente todo lo que quieran decir, tienen toda la libertad de hacerlo. Y entonces ellos aprenden a madurar muy bien sus emociones. Me gusta, maestro. Antes de leer el comentario de mi querida Mariana Cantú, quiero comentar otra sugerencia. En estos ejercicios por mantener la estabilidad, por mantener el crecimiento, es importante ciertas prácticas, como el ejercicio, ¿verdad? El comer bien, el descanso, el aprender a descansar. Pero voy a decir una sugerencia, que es la lectura constante. La lectura constante nos va a permitir darnos recursos, información, que cuando nosotros identificamos esa información, la podemos aplicar a cierta situación. Me explico cómo lo aplico yo. Yo tengo un círculo de crecimiento personal y antes de la sesión, cada persona, o mejor dicho, las personas que están participando en los círculos, tienen lecturas diversas, libros, ¿no? Desde Juan Salvador Gaviota, algunos textos, ¿no? Entonces, cuando ellos van a participar, ya traen la información procesada y pongo un tema sobre la mesa y ellos ponen piezas para atender esa situación. ¿Sí me explico? Es decir, Sí, si nosotros no tenemos información nueva, pues vamos a estar como dando vueltas en el mismo círculo. Entonces, lo que yo les sugiero a las personas que nos están escuchando, tengan un ejercicio lector constante de los autores que ustedes quieran. A mí no me incomoda, pero es un poco irrisorio las burlas que hayan ante ciertos autores que les han denominado de autoayuda. Esos también son buenos, por supuesto, ¿no? todos son Hayan buenos. metido a Paulo Coelho, como lean lo que quieran, pero lean. Las lecturas los van a llevar a otras lecturas, ¿no? Más complejas, más sencillas, ¿no? Entonces, ¿qué opina de esta sugerencia? Leer. Y fíjate que
hay un pequeño problema. Por ejemplo, este programa está enfocado a la gente que te conoce, que conoce a YouNow, que conoce el trabajo profesional que se hace, pero estamos hablando al final de cuentas de gente que está metida en concepto intelectual, ¿sí? Pero recuerda que nuestra población, la mayoría de nuestra población no tiene acceso a todos estos programas y ellos no van a leer. Ese es un gran problema. Y entonces la sugerencia va Coincido. enfocada, la sugerencia tal vez vaya más enfocada a buscar ayuda, Círculos. círculos, ayuda profesional, algo que funciona y se ha dejado a un lado porque ya no lo practican los terapeutas son los grupos de terapia, bueno, terapia grupal, ¿sí? La terapia grupal, que es regla número uno, nunca más de 8 miembros en el grupo, son sesiones de no más de hora y media. ¿Y sabes cuál es el problema? Que odio y detesto hablar de esto, pero la gente empezó a aprovecharse y por eso dejaron de funcionar, porque resulta que la sesión costaba en aquella época 150 pesos y alguien vio el negocio de cobrar 150 pesos a cada participante y entonces sacabas una lana. No, 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 no. Sí, se cobran 150 pesos por toda la sesión porque estás cobrando por la hora. Sí, y entonces no me gusta la palabra ayuda, pero sí, la intervención profesional básicamente era porque un joven de repente hablaba de aborto y entonces no sabía qué hacer alguien y empiezan a expresar su concepto, esos 8, y resulta que en hora y media van expresando, 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 y los demás van aprendiendo y empezando a encontrar que no estaban errados en algún concepto, que estaban bien y que los demás aceptan, que los demás están bien, y de repente dices, perfecto, no estoy mal. Sí, porque ya hay un grupo de personas que también está de acuerdo en este concepto, sea a favor, en contra, lo que sea, pero empieza a formarse y resulta que los grupos terapéuticos ayudan mucho a la gente a tener ideas y a empezar a mejorar la toma de decisiones en su vida. Lo que Paulo Freire llamaba alfabetización, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. esos grupos nos ayudan a alfabetizarnos. Puedes leer lo que dice Mariana. Dice, el daño de basado, una relación en el amor romántico y la maravilla de aprender que las relaciones se construyen cada día. Con el comentario sobrevivir solo antes de ser pareja. Recordé algunos comentarios o experiencias de la pandemia cuando algunas personas que estaban solas decían no soportar el encierro y el cuestionamiento era, ¿es miedo a la soledad o es la primera vez que en verdad se encuentra consigo mismo? Es la primera vez que tenía tanto tiempo para relacionarse con la pareja. De O repente hay gente que gente vivía sola, ¿no? Pero siempre en la calle, en el trabajo, ¿verdad? escondiéndose de sí misma, no enfrentándose. Entonces, cuando la gente, para muchos, la pandemia fue extraordinaria porque los unió en familia nuclear y en familia extensa, y también les permitió conocerse y desarrollar otras habilidades que no sabía que tenía. Por ejemplo, gente que aprendió a, a cultivar plantas en la pandemia porque estuvo tan encerrado que lo que hacía era trasplantar, cultivar, sembrar, hacer y de repente cuando se dio cuenta tenía un jardín en 2 años de pandemia, tenía un mega jardín precioso, ¿sí? Y le creó el concepto de que sí sabía hacer otras cosas, gente que se dedicó a la cerámica, gente que se dedicó a la pintura, gente que se dedicó a artes manuales, ¿sí? Y que desarrolló habilidades que la gente pensó que no tenía, ¿sí? Entonces, para algunos fue muy benéfico, lamentablemente para otros no fue así. Hay gente que terminó muy mal, desarmando su familia, por ejemplo, divorcios, rupturas, muchas cosas que se dieron, ¿sí? Este encierro forzoso social generó cambios sociales muy complejos. Exacto, maestro, estoy totalmente de acuerdo. Voy a dar otra sugerencia, que a ver, por favor, me gustaría que usted la ampliara.
y es, sin lugar a dudas, las situaciones problemáticas van a llegar. Yo sugiero que una de las cosas fundamentales que tenemos que cuidar, que tenemos que salvaguardar, es nuestra salud. Porque, aunque Platón decía que el cuerpo es cárcel para el alma, no deja de ser el recipiente donde vivimos. Nuestro cuerpo, nuestro organismo, ese sistema perfecto, ¿no? Si nosotros llegamos a una situación problemática y estamos saludables, también ya tenemos un porcentaje ganado para la resolución de la situación. Pero si no estamos saludables, nos podemos enfermar y nos podemos enfermar más. Mi sugerencia es mantenernos saludables. ¿sí? ¿Qué dice usted? Totalmente de acuerdo. No es algo que sea de ahorita, ¿no? Por ejemplo, fuimos educados con esa frase de en cuerpo sano, mente sana. Así de sencillo, ¿sí? Y un cuerpo, y por ejemplo, yo lo veía, lo sigo viendo y me llama muchísimo la atención la gran diferencia física que hay en la gente de 60 años hace 20 años y la gente de 60 años actualmente. Nada que ver. La gente hace 20 años, la gente de 60 años se veía terriblemente, por respeto, pero se veía terriblemente acabada. Sí, se veían muy grandes, se veían muy viejos. Y en este instante, la gente de 60 años exactamente al revés. Se cuida su alimentación, hace ejercicio y entonces el nivel de vida ha subido tanto que ahorita ya, por ejemplo, los Afores ahorita te están preparando tu retiro están calculando entre los 90 y los 92 años de vida, ¿sí? Porque eso es a lo que ellos conciben que eso es a lo que podemos llegar, ¿sí? Si seguimos cuidándonos bastante. Y antes, hace 20 años, a lo más que podías llegar sería a 70, 75 años. Y en ese instante vemos a alguien de 70, 75 años y lo vemos muy bien, muy lúcido, cuidado, nutrido, haciendo ejercicio. Entonces, es real. Inclusive, Socialmente ya ha mejorado el concepto de cuidado. La gente ha empezado a seguir esa sugerencia. La gente ya cuida su alimentación tanto que ahorita es asombroso encontrar que ya regresamos a conceptos de los años 70, 80 y 90 nos destruyeron por completo la verdad y la mercadotecnia nos hizo consumir, por ejemplo, dejar de consumir lo que habíamos consumido por siglos, por ejemplo, la grasa animal, que nunca nos había hecho daño, y nos cambiaron al aceite. Por ejemplo, el aceite de corazoncito que decía que cuida tu salud y resulta que está hecha tontería y media, pero lo que menos cuida es tu salud. Entonces, en este instante, la gente que está leyendo, que gracias a los millennials y sus experimentos y todos los estudios reales que han hecho, se descubre que verdaderamente es más sano comer con grasas animales que con grasas vegetales de entrada. con ¿Sí? manteca. Exacto, la manteca y la mantequilla, ¿sí? No la margarina y no los aceites, ¿sí? O, en su defecto, por ejemplo, que es muy caro el aceite de coco y el aceite de aguacate y el aceite de oliva, pero digo, pero son mucho más sanos que cualquier otro tipo de aceite, ¿sí? Comenzamos con ese concepto, nos educaron que el café era terriblemente insano, ¿sí? Hasta que ahora ya empezamos a leer que no es cierto, que tiene un montón de propiedades del café y que eh, una taza al día es mucho más que suficiente y listo y riquísimo, pero ya no la evité, yo lo evité por años porque desconocí hasta que empecé a leer los beneficios del café, entonces regresé porque me encanta el café, pero lo había dejado porque según yo me enfermaba, no, eran otras cosas las que me enfermaban, ¿sí? Y entonces, si empiezas a cuidarte, siempre le digo esto a los muchachos, si la gente empieza a cuidarse, que es sano, ¿cómo se llama? Ah, este concepto de- na- del, no, el narcisismo no, es la otra palabra, este,
Ay, sí, ¿no? Se me fue ahorita. Este, Ego, este, El egocentrismo. La gente ah, no, la gente piensa que el egocentrismo es insano. No, 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 no es insano. El egocentrismo es sano. Lo insano es el narcisismo. El egocentrismo te permite centrarte primero en ti, cuidarte tú, atenderte a ti, pensar en ti, para que ya estando bien puedas salpicar a los que están a tu alrededor. El ejemplo más simple que le pongo a los muchachos es, imagínate, esa señora que no durmió bien, la mamá que no durmió bien, que está mal emocionalmente, al otro día se va a levantar de mal humor y lo primero que va a hacer es levantar mal a los hijos, despertarlos, gritarles. Y la pregunta es, ¿cómo va a estar ese desayuno? Y obviamente todos dicen, pues va a estar muy mal, horrible. ¿Por qué? Porque si la señora está mal, automáticamente salpica a los demás. Pero ¿qué pasa con esa señora que amaneció por alguna situación de muy buena, muy contenta, alegre, feliz? Obviamente va a despertar de manera amorosa a los hijos, va a hacer un buen desayuno y el desayuno, ¿cómo va a estar? Pues increíblemente bien. ¿Por qué? Porque ella está bien. Entonces, el egocentrismo es sano porque te permite estar bien y automáticamente hace que los que están a tu alrededor estén bien. Lo que no es sano es el narcisismo, porque nada más se piensa en sí, para sí, por sí y únicamente en sí, y jamás vas a pensar en los demás, ¿sí? Por eso, si piensas en ti, cuidarte, atenderte, amarte, ¿sí? Automáticamente te estás preparando para ser una mejor persona y automáticamente salpicar a los demás. excelente, maestro. Lo que Morán dice, que el fin de nuestra humanidad es la autorrealización. Es Así es. decir, cada persona autorrealizada favorece a las sociedades, favorece al proyecto humano, ¿verdad? A mí eso me encanta. Maestro, pues se ha ido muy larga, Es ya, un yo le dije 40 minutos, ¿no? Ya llevamos el doble. Voy, si me permite, ir aterrizando un poco todas estas líneas que se van abriendo, pero hablar del fenómeno humano es complejo, no es simple. Ah, quiero comentar que cuando nosotros somos adultos, y como lo dije hace un momento, tenemos el privilegio de responsabilizarnos nosotros mismos, normalmente cuando se nos presentan situaciones complejas o situaciones difíciles, nuestras decisiones nos llevaron ahí, nuestras decisiones, nuestras acciones, no son fortuitas, pues. Entonces, una de las cosas que inteligentemente podemos considerar es la ley de la causa y el efecto. Es decir, si yo hago esto, ¿qué efectos va a tener a corto, a mediano y a largo plazo? Si yo digo esto, ¿qué efectos va a tener a corto, a mediano y a largo plazo? Si yo pienso esto igual, entonces, de tal forma que esta medida o este conocimiento, esta idea, nos puede ayudar a prevenir que la tormenta se recia, que el problema sea un recio, e inclusive que el problema nunca llegue. No sé si me explico. ¿Qué opina Sí, de eso? es, es real, necesitas eh, experimentar. Lo mejor que puedes hacer en tu vida es experimentar. De hecho, la gente, los filósofos más grandes y más sabios, lo primero que te dicen es que si ellos tuvieran la oportunidad de regresar al pasado, harían exactamente lo mismo, pero más rápido, ¿sí? Porque, o sea, hay que errar y cada que cometes un error, estás aprendiendo y entre más errores cometas, obviamente vas a aprender mucho más en la vida, ¿sí? Entonces, eh, ama las veces que quieras, la forma que quieras, pero ama, ¿sí? El problema es que aquellos que les da miedo amar, por ejemplo, no van a tener experiencias. En cambio, por ejemplo, es una alumna es que a mis 20 años yo ya he tenido 8 novios, pues te felicito porque tienes una experiencia endiablada. O sea, ya tienes más experiencia que la que nada más ha tenido uno o dos novios, ¿no?
y eso te permite tener un enfoque diferente sobre la vida. ¿Sí? Entonces, experimenta, aprende, conoce, eh, de preferencia independízate para que aprendas a tener más experiencias en la vida. La independencia es necesaria en todos los sentidos, ¿sí? La independencia económica, familiar, social, cultural, en todos los sentidos te fortalece, te hace, la experiencia te hace fortalecer las decisiones y la maduración emocional. Sí es, maestro. Está Enrique Carreño, colega, Van, sí, dice, validar y acompañarnos en áreas donde los adolescentes son más expertos que nosotros y acompañarles donde nosotros tenemos nuevas experiencias y aprendizajes. así es, exactamente. Sí, sí, De hecho, yo sugiero que estamos ante un nuevo humano, una nueva estructura, una nueva morfología inclusive, este, bueno, estamos ante una nueva persona, ya hubo una ruptura, no sé, algo está sucediendo bien interesante. Maritza dice, muy buena charla, queda claro que lo primero que hay que hacer cuando llegue la tormenta es aceptarla y buscar soluciones. así. Bien, sí, hay que buscar soluciones. Y entre más mantengamos nuestra estabilidad, el abanico de posibilidades puede abrirse. Maestro, pues creo que vamos a llegar al final. Quiero comentarle que es muy gratificante, muy enriquecedor hablar con usted. Espero pueda seguir aceptando nuestras invitaciones. Estas temáticas nos gustan mucho, ¿no? Nos gustan bastante. Aquí en el mismo instituto vamos haciendo espacios de crecimiento personal. Tenemos una asignatura en el posgrado, en la maestría, que es precisamente sobre crecimiento, desarrollo humano. Tenemos algunos elementos en la licenciatura también. Entonces, creemos que si nosotros nos autorrealizamos, no solamente nos estamos haciendo un favor a nosotros, sino estamos favoreciendo a la sociedad a la cual pertenecemos. Entonces, quiero agradecerle genuinamente el tiempo, el espacio que ha decidido otorgarle al programa de crecimiento personal y cederle la palabra para que haga algunos comentarios finales al respecto. Mm, Yo soy el más agradecido porque esto para mí es muy rico. Me pone a pensar mucho desde el momento que me invitaron a la plática en el tema. Híjole, no hay día que no esté pensando en cómo abordar lo que decir, investigar, conocer, preguntar. Me encantó los días fíjate que me sirve hasta de meditación cuando estoy haciendo ejercicio, estoy pensando, porque todo lo que al final se redujo a que a mis 60 años me doy cuenta que hay mucha información, hay muchos enfoques, hay muchas formas de enfrentar las situaciones. Todo tiene que ver de qué manera te has permitido madurar en tu vida para poder enfrentar las situaciones. ¿Sí? Entonces, por eso siempre he sugerido que la gente joven debería recurrir a la gente de más experiencia, que más confianza le tenga, que les pueda formar para transmitir, ¿sí? De alguna manera pasar un poco de esa experiencia para ver si les sirve. Te agradezco la invitación y por supuesto con muchísimo gusto la siguiente también, si me invitan, estaremos por acá. Cada miércoles voy a estar aquí, maestro. Ya he hecho el compromiso. De repente me es complejo, pero ya lo estoy como afianzando. Excelente. Quiero dar una sugerencia. Mantenernos alegres. Y por alegres no estoy hablando de sonrientes, de la carcajada, ¿no? La alegría desde este enfoque es un estado de conciencia que nos permite saber que estamos en el lugar correcto y transitando por el sendero correcto. Es decir, es como un aliado de la paz, de la tranquilidad, ¿no? Y esto también va a pasar. A ese
tipo de alegría me refiero. Y lo otro, mantener también una conciencia de agradecimiento nos permite tener los pies sobre la tierra. ¿Qué opina de esto? Totalmente de acuerdo. Me gusta mucho el enfoque de la psicología positiva, porque ¿para qué ver todo el tiempo las cosas tan pesimistas cuando tenemos que agradecer? Fíjate que gracias a la pandemia, si yo lo puedo decir, digo, logré aprender y conocer cosas de mí. Gracias a una enfermedad que tuve, pude aprender las cosas que puedo llegar a alcanzar. Y lo he visto con mis pacientes, gracias a enseñarles a verla de manera diferente. Las cosas tienen un enfoque ahora diferente. Por ejemplo, ahorita que hablamos de parejas, si llegaban con la idea de cómo trabajar su divorcio, sí, sí, y les decía yo, es que si nunca han visto de manera positiva el que pueden construir, y resulta que las parejas han empezado a construir, y resulta que ahora ven de manera diferente. Entonces, ver de manera positiva las cosas ayuda mucho, y sobre todo, la más importante de todas, la acabas de decir, antes de acostarte en la cama, agradece, agradece el día, y a la hora de poner el primer pie en la mañana, agradece nuevamente. Eso es algo increíblemente, no sé, a mí me llena mucho todos los días, que agradezco el haber despertado o llegar a mi cama a dormir. También agradecer toda la experiencia que aprendí. Hoy, por supuesto, agradeceré el haber estado en este programa. Fue excelente. Muchas gracias, gente. Mario, maestro, en verdad sí le voy a ir cortando porque si no voy a abrir otros temas y a mí me gusta hablar y me gusta escuchar. Agradezco a Rocío. Rocío estuvo en un diplomado con nosotros. Ella es de Zacatecas y le manda saludos. Dice que es un placer escucharlo y que le saluda con afecto desde Zacatecas. Pues Gracias. queridos, queridas, gracias por estar presentes. Gracias a maestro José Sergio, gracias al equipo del instituto. En verdad, espero no decepcionarlos en cuanto a los temas y lo que se aborda, porque no son recetas, sino más bien es como tratar de irnos introduciendo, ¿no? A las problemáticas y que cada persona vaya identificando lo que le puede servir, lo que le puede orientar y cómo irlo aplicando a su cotidianidad. Yo mismo tengo mis propias limitantes, el maestro tiene sus propias limitantes, ¿no? Todos. Yo hay personas con las que digo, no puedo orientarte, no puedo decirte, ¿no? O sea, no lo puedo hacer, mi experiencia no me lo permite, no te ofendas. Entonces, eso también es muy válido, ¿no? Hay personas con las que inclusive yo me acerco y me permites dar una sugerencia, no es tan válido eso también, pero a veces es como necesario. Así que, pues no me despido totalmente porque nos vamos a ver en la próxima y muy agradecidos con el maestro José Sergio por esta charla. ¿Qué hacer en medio de la tormenta? Y espero que hayamos identificado algunas situaciones. Quiero cerrar con lo que Víctor Frank pasaba. Él decía que cuando las personas que estaban en los campos de concentración se ganaban 2 cigarrillos y los fumaban, era una manifestación de que habían perdido la esperanza por vivir, que ya no querían esforzarse, ¿Sí? porque acto seguido de fumarse los 2 cigarrillos, se aventaban al cerco eléctrico. Hay dos opciones, fumarse el cigarrillo o cambiarlo por nada. Las personas que sabían que eso iba a pasar, aunque no sabían cuándo, lo cambiaban por nada. Te agradezco a ti que nos estás escuchando por no desistir, por no rendirte, por seguir adelante, por mantenerte, porque déjenme decirles que alimentar la esperanza también es parte de la resistencia. Así que muchas gracias, mi querido maestro José Sergio, le agradezco profundamente y espero que nos estemos viendo pronto. Que Claro que tengan sí. muy Muchas buena, gracias.
Muy buena tarde a todos, todas. Voy a despedir con un tema que nos encanta en el instituto y que lo hemos estado escuchando muy constantemente. Nos vemos pronto, maestro. Un abrazo. Hasta luego, Jaime, muchas gracias. Buenas noches. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado. Nada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera en mi rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber. Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel, así te protejo. Aquí sigues dentro. Yo te llevo adentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas, yo te llevo adentro hasta la raíz y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.